y de esto precisamente del aumento en los libros de texto, de los útiles escolares, de los zapatos, bueno, son los artículos más caros en el regreso a clases presenciales. Es una información sobre la que vamos a hablar más ampliamente con el economista Luis Alejandro Romero Ayala. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Katy. Muy bien. Y le hablo de tú a Alejandro porque lo conozco desde hace mucho. Normalmente los invitados los trato de usted. Voy a tratar de hablarte de usted. A No, ver si. hombre, no, ¿para qué? Me hace sentir mal. Ah, sí, te sientes muy grandote, muy Sí, mayor, sí, sí, dijera. sí, sí, no, 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 ya. Ya hay Ah, mucho conocimiento. Vamos a hablar con el economista, pues, Alejandro Romero Ayala. ¿Y cómo es esto? Ya lo leíamos ayer en Twitter. ¿Qué fue lo que a la hora de ver los precios encontraste, Alejandro? Sí, mira, es un análisis del Índice Nacional de Precios al Consumidor, eh, las muestras que se toman en Hermosillo de este índice con el que se construye la inflación a nivel nacional. Sí, Eh, separamos lo que es comúnmente hay que comprar para cada regreso a clases y lo estamos comparando contra los precios que había en julio del año pasado. Entonces digamos, es el aumento que se ha dado en los últimos 12 meses, de julio a julio, de este tipo de productos. Y fíjate que encontramos que los zapatos para niñas y niños tienen un aumento bastante pronunciado en Hermosillo. Te repito, son datos de Hermosillo. sí, Traen para este año un aumento del 36.1%, eso es es decir, mucho. mucho, mucho. Estamos hablando que ahorita la inflación a nivel nacional y a nivel Hermosillo anda en alrededor de 5 o 6%. Entonces estamos hablando de una inflación que es casi 5 o 6 veces la inflación promedio a nivel nacional y en Hermosillo, ¿no? Entonces es un aumento totalmente desproporcionado y que va seguramente pues va a ser uno de los más difíciles de afrontar por los padres de familia. Luego están los útiles escolares. Ya hablamos aquí en general de cuadernos, de plumas, de carpetas. Todo este tipo de artículos tuvieron un aumento del 11.6% en los últimos 12 meses. Y en el caso de los libros de texto, que obviamente no son los libros de texto gratuitos que reparten las escuelas, son más bien los que se usan en las escuelas de educación privada o las guías escolares que a veces también incluso las solicitan en escuelas públicas para reforzar el estudio de los niños. Bueno, también ahí vemos un aumento del 7.3% en el último año. ¿Qué no ha subido tanto y que se ha moderado más o menos? Las colegiaturas traen un aumento promedio del 3.4%. Esto se entiende. Las escuelas privadas fueron de las que más resintieron la salida de alumnos durante la pandemia. Entonces, pues seguramente quisieron ser muy cautos en cuanto a los aumentos que traen para esta temporada escolar. Y en el caso de los uniformes también un rubro muy castigado, obviamente porque no hubo clases presenciales durante el último año. Los uniformes inclusive están un poco más baratos, cayeron sus precios un menos 0.2%, no es mucho, pero llama la atención que ni siquiera pensaron en aumentarle los comerciantes a los uniformes escolares, ¿no? Lo que quieren es que pues se reactive de nuevo esta venta, seguramente, y no le pusieron aumentos en el último año a este tipo de artículos, ¿no? Entonces, tres cosas son las que se van a encontrar más caras los padres de familia ahora en las compras. Es los zapatos, los útiles en general y los libros de texto que les soliciten en las escuelas. De acuerdo con estos aumentos que menciona Alejandro,
donde el aumento tampoco fue muy fuerte, sin embargo hubo un aumento, es en las colegiaturas. Así es. 3.4% dice. 3.4%. Y ya si vemos los precios que hay, algunas son bastante altas, algunas, Ajá. por ejemplo, colegiaturas de universidad, de acuerdo con la información que trae aquí INEGI, llega a haber colegiaturas de universidad, por ejemplo, desde los 4,300 pesos hasta los 9,919 pesos. Es un espectro muy amplio. Y en el caso de las secundarias también llega a ser desde los 3,700 pesos en algunas escuelas hasta los 9,144 pesos. Yo creo que, bueno, como es un gasto bastante fuerte de las cuotas y de las inscripciones, pues muchas escuelas optaron por tratar de subir solamente algo marginal, 3%, porque sí, muchos alumnos pues se les salieron a las escuelas privadas por la crisis económica, por la situación de la pandemia, y seguramente pues que es una manera de tratar de pues recobrar a algunos alumnos, tratando de no subir tan fuerte las cuotas, ¿no? Pero aún así, te repito, hay precios bastante diversos y algunos que a mí en lo personal me parecen Sí. muy altos. Bueno, es que sí hay, ya quien va a pagar un precio muy elevado o por costo pues de colegiatura es porque realmente puede hacerlo. Sabemos que hay otros que hacen el esfuerzo para poder pagar los estudios de sus hijos y otros que, como mencionabas, definitivamente los tuvieron que sacar a sus hijos de las escuelas particulares en esta pandemia, que sin duda fue muy fuerte la pérdida para muchas escuelas. Hasta hace un tiempo se hablaba de que habían perdido hasta el 30% o más del alumnado. ¿No tienes cifra de eso? Fíjate que no la tengo, pero pues definitivamente debió de ser un impacto muy fuerte. Sí, Recordemos que en hasta el más. caso de Sonora, durante los primeros meses de la pandemia se perdieron 40,000 empleos, Sí, y recordemos también que de los 40,000, de los cuales solamente se ha recobrado hasta el momento la mitad. sí. Entonces todavía hay una situación económica muy compleja en muchas familias, en muchos padres de familia, que seguramente, pues no quiere decir que esos 20,000 que no han recobrado su empleo estén en su casa esperando que los llamen. Seguramente tuvieron que irse a la informalidad, a hacer, ahora sí que sacar la chamba y sacar el ingreso como pudieron, pero esto seguramente significa también que esas familias tienen ingresos más bajos de los que gozaban antes de la pandemia. Entonces, O algunos pues perdieron el empleo, ¿no? así es, algunos perdieron y muchos trabajos pues vieron castigados los ingresos. O sea, por ejemplo, los que trabajan en restaurantes, pues recordemos que viven de las propinas y entonces durante mucho tiempo pues muchos clientes se apartaron o hacían pedidos solamente por aplicaciones o por servicio a domicilio, y eso significó una pérdida enorme de recursos para quienes se dedicaban a meserear, por ejemplo, Sí. solo por tomar un ejemplo. Estamos hablando pues de aumento, por ejemplo, fuerte en el calzado para los estudiantes en caso de que vayan a regresar a clases. Y luego viene esta otra parte que también leíamos hace unos días, de la que hablaba Alejandro Romero a través de la cuenta de Twitter, de el aumento de la pobreza en Sonora, donde del 2018 al 2020, de acuerdo con las cifras de Coneval. Si nos recuerdas cómo está esta situación. Sí, mira, en la última medición del Coneval, que abarca de 2018 a 2020, la pobreza en nuestro estado subió de manera muy importante. En el caso de la pobreza en general, tenemos 110,000 sonorenses más que se agregaron a la pobreza entre 2018 y 2020.
y de esta manera ya 1 de cada 3 sonorenses lamentablemente se encuentra en situación de pobreza a nivel estatal. Luego tenemos que también hubo un aumento importante de la pobreza extrema, y en el caso de este indicador, tenemos que los pobres extremos en el estado se aumentaron. En 2018 eran 64,700 y para 2020 subieron a 104,900. Estamos hablando de 40,000 pobres extremos más en el estado, y recordemos que en el caso de la pobreza extrema, no solamente es gente o personas que no tienen lo suficiente para comprar alimentos, sino que además tienen tres o más carencias sociales, es decir, pudieran tener una vivienda sin servicios básicos, pudieran no tener servicios de salud, y también pudieran tener rezago educativo, en fin, más de 3 carencias sociales. Entonces, la situación de esta población en particular es muy delicada, es muy grave, y recordemos que la pandemia también pues sacó a muchos alumnos por cuestiones económicas de la escuela, de su educación, y esto va a combinarse o puede convertirse en un ciclo perverso donde pues muchos de los que abandonaron la escuela estarían condenados en los próximos años a tener empleos precarios, empleos de bajos ingresos, y por lo tanto sería mucho más difícil que salieran de su condición de pobreza. Bueno, pues el panorama no está como que muy halagador, que digamos. No, pero definitivamente yo sí pienso, Katy, que es importante el regreso a clases, claro, con todas las medidas, con todos los protocolos. Por ejemplo, en España se tienen llamadas las burbujas de grupo, donde los alumnos nada más conviven en ciertos grupos con un maestro y no interactúan con los demás alumnos de las escuelas. En fin, puede haber muchos mecanismos, muchas opciones para que haya un regreso a clases seguro. ¿Y ya revisaste cómo están las escuelas en donde regresaron? O sea, ¿tienen todos los servicios? ¿Son las instalaciones seguras? ¿Nada de que faltan instalación eléctrica, ni que les falta agua, ni todo eso en España? Bueno, estamos hablando de España, del primer mundo, pues sí. ¿no? Te digo, obviamente aquí hay que revisar todo eso, y los padres tendrán que estar muy atentos, y si no hay las condiciones, definitivamente muchos van a estar en todo el legítimo derecho de no llevar a sus hijos a clases, ¿no? Pero sí sería importante tratar de que se reabran las escuelas, de que regresemos a clases, porque te repito, ya hay estudios que indican que los alumnos mexicanos perdieron 2 años de conocimiento, de acuerdo con el Banco Mundial, Sí. Y esto pues tiene afectaciones para ellos de por vida. Estamos hablando de afectaciones en su nivel de vida, en sus empleos, en sus aspiraciones, y si no regresamos a la normalidad en cuanto a educación, pues el costo todavía puede ser mayor. Nada más, sí hay que decir que Alejandro es economista, Alejandro Romero Ayala es economista, y desde luego también habla desde esa visión, porque luego viene la parte de los padres de familia o de algunos médicos que no están de acuerdo, y sí había que considerar qué es lo conveniente si las circunstancias desde luego así lo permiten, porque no es la misma situación las escuelas particulares a las que se les ha dado mantenimiento constante, porque pues tampoco las van a dejar caer los particulares, porque es el negocio de ellos, de eso viven. Y la situación es muy distinta a las otras escuelas, y ahí sí que la decisión de los papás, si no sienten la seguridad de mandar a sus hijos, pues ¿qué vamos a hacer? Porque serán 2 años perdidos en educación, pero también está la salud de por medio. ¿Qué dilema, Alejandro? Sí, no, totalmente. Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Sí, la economía es importante recuperarla sin duda. Así es. No, y te repito, yo creo que va a depender, yo creo que un regreso a clases generalizado, forzado,
obligatorio hubiera sido un completo error. Definitivamente cada escuela tiene que evaluar su situación, tiene que, para empezar, si tiene agua, indispensable que tenga agua para el lavado de manos, para la higiene en esta situación de emergencia, y luego también si los padres y los alumnos cumplen con las medidas sanitarias, la sana distancia, el lavado de manos constante, el gel, en fin, antes de el regreso a clases, estoy totalmente de acuerdo que se tienen que revisar las condiciones en particular de cada escuela, ¿no? Sería muy irresponsable un regreso a clases obligatorio y sin analizar la situación de cada escuela en particular. Bien, pues te agradecemos mucho la participación. Gracias, Luis Alejandro Romero Ayala, Con muchísimo gusto, por la información. Buen día. Buen día.